Buenas, seguimos con la clase, ahora la parte 2 de la superficialidad actual en muchos cristianos acerca de lo que es estar en Cristo. Y esto de la superficialidad me estoy refiriendo a algunos que no saben que ellos murieron con Cristo. Y bueno, Pablo es el que nos dice que hay unos que no saben y por eso vamos a leer entonces, que dice Romanos 6:3 que estábamos viendo la clase pasada. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto es la superficialidad, que no entienden que si están en Cristo, si están ahora en la vida cristiana, si están haciendo lo que Cristo hace, entonces implica que ellos estuvieron ahí en el inicio de la vida cristiana, pero que ellos no tuvieron ningún mérito en hacerse iniciar, sino que fue Cristo quien los inició, fue quien los bautizó ahí en su muerte, fue quien los hizo morir al pecado para ahora sí vivir para Dios, pero todo por la obra de Cristo en la cruz, y eso nos despoja de todo mérito propio y nos da la fuerza, nos concientiza que podemos vencer porque Cristo venció. Y esto era lo que Pablo les quería concientizar. ¿O no sabéis?, les dice a estos que le estaban acusando. Y leamos el contexto del versículo anterior. Pues ahí en este versículo anterior, Pablo nos revela que ellos estaban teniendo una vida superficial al pensar que el pecado, si uno peca, la gracia va a abundar. ¿Por qué? Porque realmente no vamos a querer pecar si sabemos lo que consiste esta gracia, de que estamos bautizados en su muerte. Y dice el versículo anterior, que nos revela esta superficialidad de los que preguntan, los que afirman y calumnian a Pablo con lo que dice. Dice, en ninguna manera no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. El versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a vivir pecando? Y ahora hace la pregunta que estuvimos analizando. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, aquí les explico un poco más claro. Pablo responde a la acusación, la respuesta, vamos a poner que diciendo que nosotros, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? En ninguna manera, no viviremos en el pecado, iremos en el pecado, es ridículo. En el pecado, pues estamos muertos. Ahí ya nos dice, estamos muertos. ¿Cómo va a ser posible vivir en el pecado si estamos muertos al pecado? Esto era lo que tenían que entender. Ellos no se concientizaban de esto. ¿Por qué? Porque no se apropiaban de lo que les pasó si eran creyentes. Pero habían creyentes seguramente que eran influenciados por estos judaizantes y también eran ignorantes acerca de esto. Y por eso Pablo también escribe, no viviremos en el pecado. Pero, ¿por qué? Y ahora va a decir, la fundamentación va a seguir hablando. Porque morimos al pecado. ¿Y cuándo fue? ¿O no sabéis? Va a decir ahora el versículo 3, que fue cuando fuimos bautizados en su muerte. Si fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. Bautizados en su muerte. Hay que saber esto, fuimos bautizados en su muerte. Aquí está la base del poder, por así decirlo, en su muerte. Y para no pensar de una manera errada, hay que saber que fuimos bautizados en su muerte. Ahora bien, ¿qué es este bautizar en
la muerte. ¿A qué se refiere con el bautismo en la muerte? Debemos saber, porque esto es lo que nos va a nosotros vencer al pecado. Esto es lo que nos va a concientizar de que podemos vivir la vida cristiana no pecando. Pues esto no lo sabían los que se preguntaban y calumniaban a Pablo. No sabían esto. Por eso hacían esta pregunta. Por eso tenían miedo, tal vez, a dar rienda suelta a la carne. No, Pablo dice, hay que saber esto. Fuimos bautizados en su muerte y por lo tanto no vamos a querer pecar. Y esto no es una gracia que nos hace pecar, no, esto es una gracia que al contrario nos hace vivir en santidad. Pues como estaba diciendo, Cristo fue el que nos inició en la vida cristiana y nos inició bautizándonos en su muerte por una obra que Él hizo, para así despojarnos de todo mérito humano. Entonces hay que saber qué es este bautismo en su muerte, hermanos. Y antes de decir qué es el bautismo en su muerte, quiero decirle algo claro, que resumiendo de lo que estábamos hablando. Hay que saber por qué nos despoja de nuestros méritos, despoja de méritos, ahí más o menos, y nos da el poder. Nos da poder para vencer al pecado, pues nos hace depender. Nos da poder para vencer el pecado, pues nos hace depender de la obra suficiente y de Cristo, ¿no? Que Él hizo. Él fue el que nos inició allí. Y Él es el que nos va a dar las fuerzas para vivir la vida cristiana. Y Él nos da poder para vencer al pecado y nos hace hacer el querer. Nos da el querer vencer al pecado. Nos da ese querer vencer al pecado. Nos da el querer vencer al pecado. No es ser un antihumanista, un antiley, el querer depender de la obra de Cristo para ser victorioso en la vida cristiana. Al contrario, esto del depender en la obra de Cristo, como Pablo está explicando aquí, el creer, depender de Cristo, que murió con Él porque Él nos hizo morir, esto nos va a hacer encima querer vencer al pecado. Pues de hecho, eso fue lo que el querer fue provocado por Cristo en la cruz, de tal manera que ahora vivimos venciendo. Hay que estar concientizado de esto. El mínimo común denominador es vencer al pecado. Y bueno, y no solamente nos hace querer vencer, y por lo tanto no es ser antinomianista confiar en la gracia de Dios, sino que también nos hace el hacer. Nos da el querer como el hacer, como luego va a decir, por su buena voluntad. Nos hace también el hacer. Y todo esto es por lo que Cristo hizo en la cruz. Esta es la base que el creyente tiene que afirmarse. No tiene que afirmarse en sus obras meritorias. Y esto hay un avivamiento, por así decirlo, donde las obras son, por así decirlo, lo que nos hace ser justos delante de Dios. Esto es lo que en muchos lugares se predica, pero no es así. No es por cuanta más obras yo haga que voy a estar considerado justo. No. Es por lo que Cristo hizo lo que me va a hacer a mí vivir una vida en victoria, hermanos. Entonces, ahora sí, ¿a qué se refiere aquí el bautismo en su muerte? El bautismo en su muerte. Una pregunta que podríamos referirnos para entender mejor esto es: ¿fuimos nosotros realmente bautizados ahí en su muerte? Como dice el pasaje acá, que hemos sido bautizados en su muerte, dice Romanos 6:3. ¿Fuimos nosotros realmente ahí cuando Cristo estaba muriendo, bautizado en su muerte? Otra pregunta que podemos hacer: ¿cómo entonces? Si pasó,
¿Cómo es que nosotros fuimos ahí inmersos en su muerte? ¿Cómo pasó eso? Y otra pregunta, ¿por qué entonces si pasó eso, no recuerdo eso? Y bueno, vamos a responder. ¿Fuimos nosotros realmente bautizados en su muerte ahí? Y dice que sí. Y ahora respondo ¿por qué? Porque Jesús fue como nuestro representante. Él fue nuestro representante ahí. Todo lo que Él hizo, nosotros también hicimos. Así como cuando Adán pecó y toda la humanidad cayó con Él, así también cuando Cristo vivió, es decir, cuando Cristo venció y murió al pecado, nosotros los que creemos también morimos al pecado. Él fue nuestro representante. Ahí nos imputó su justicia, como también nuestros pecados fueron imputados a Él. Todos nuestros pecados fueron ahí cargados en la cruz, como dice Isaías, y Él nos perdonó ahí. Él murió por nosotros y ahí Él nos imputó su justicia. Y bueno, eso es el que nos dice claramente que nosotros sí fuimos ahí muertos con Él. De una manera, como estaba diciendo, legal, pues Él nos imputa su justicia porque Él es el que consiguió. Nosotros ahí por nuestras propias fuerzas no pudimos vencer al pecado. Fue Cristo que venció el pecado y eso nos imputó a nosotros. Así como toda su vida justa que Él tuvo, nosotros no podíamos vivir, pero Él sí, y Él nos dio toda esa capital de justicia, nos regaló gratuitamente para nosotros. Él fue nuestro representante. Ahora bien, ¿cómo pasó este intercambio de justicia, por así decirlo? Que estoy hablando ahora en términos legales, que Él fue nuestro representante y nos dio su justicia en términos legal, como que Dios firmó un contrato de la manera que Jesús nos hizo algo justo y nos dio gratuitamente la posibilidad, y no solo la publicidad, sino el hecho de que vamos a vivir una vida ahora que agrada a Dios y que ya no estamos nunca más bajo la condenación. Estoy hablando entonces en el aspecto legal. Pero también hay un aspecto, podríamos decirle que no es legal, sino que es hecho y real, en el cual cuando Jesús murió en la cruz, realmente morimos con Él, nosotros, de tal manera que fue cambiado nuestro ser. Ahí Dios como que decretó que tal persona que iba a creer después va a ser regenerado físicamente, no solamente legal ya pasó, ¿no? Pero físicamente o espiritualmente, él va a querer otro deseo, va a tener una nueva naturaleza físicamente. Va a tener luego un cuerpo resucitado, porque Cristo también resucitó ahí también va a resucitar luego los muertos a una vida nueva. Entonces hay un aspecto legal. Así como también que Adán nos imputó su pecado a todos, y también luego heredamos el pecado de Adán por descendencia, fue el pecado, heredamos este cuerpo pecaminoso. Así también entonces como hay un aspecto legal que Adán nos imputó su pecado, y también un aspecto físico en que heredamos por descendencia de Adán hasta nosotros el cuerpo pecaminoso, así también Dios nos considera justos por el aspecto legal y también nos da el aspecto físico o espiritual, una naturaleza nueva y que se va a ir perfeccionando. Bueno, la naturaleza nueva ya está, pero nuestro hombre interior va a ser perfeccionado de tal manera que luego, cuando muramos, vamos a tener un cuerpo glorificado. Todo porque fuimos identificados con esa obra de Cristo en la cruz. Y bueno, ahora, ¿cómo Cristo nos puso ahí en ese lugar cuando Él estaba muriendo? ¿Cómo nosotros participamos en la muerte? Bueno, eso es
lo que muchos llaman la unión mística. Nosotros no sabemos cómo fue todo, pero es el poder de Dios. ¿Quién va a decir a Dios lo que puede o no puede hacer? Él hizo eso de tal manera que cuando Jesús murió, lo quieras o no, si vos sos creyente, vos estabas muriendo con Él allí. Quieras o no, ¿cómo? Por el poder de Él. Dios es el poderoso de todo el universo. Ahora Él hizo algo justo y hizo algo que se pueda realizar. Ahora bien, ¿por qué no recuerdo? Como la otra pregunta, ¿por qué no recuerdo ese hecho? Y bueno, es que fue un hecho que pasó, que vos fuiste ahí muerto con Él, pero vos naciste después, ¿no? Y vos tenés que entender eso, que Dios es poderoso, que creas o no, Él te hizo morir allí con Él. Y en el aspecto legal, Él sabía que vos ibas a nacer un día. Él sabía que vos ibas a pecar todos esos pecados que pecaste y que vas a pecar. Él sabía cada pecado ese. Pero igual así en su omnisciencia, Él vio todos esos pecados y llevó esos pecados, el que cree, ¿no?, en la cruz. De tal manera que eso es el entendimiento que Pablo te quiere dar a ti. Quiere que vos entiendas que es por la fe que debes vivir, por la fe de que Él sí llevó tus pecados en la cruz, que Él ahora te considera justo y que Él te dio ahí en la cruz el hecho de que ahora tú puedas vivir con este nuevo hombre, con este ser regenerado, que quiere lo bueno y que hace lo bueno, que tiene un espíritu que es de acuerdo al de Dios, que nosotros somos creados de acuerdo a la imagen de Dios, de acuerdo, como que dice el pasaje de Efesios, somos creados en manera santa y justa, de acuerdo a la nueva creación que hizo Dios. Bueno, después vamos a ver eso, de acuerdo a lo que es Dios. Y entonces, ahora nosotros tenemos que vivir por fe en ese hecho. Esto es lo que Pablo le quiere decir. Si vos vivís por fe en lo que Cristo hizo en la cruz por vos, vos no vas a querer pecar. Contrario, eso es lo contrario a todo lo que Jesús hizo, a todo lo que Dios quiso hacer. Vos vas a poder vivir en toda tu potencia, por así decirlo. Y bueno, esto es lo que el cristiano debe saber, que nos despoja, esta obra de que hizo la cruz nos despoja de todos nuestros méritos. ¿Recuerdan cuando Abraham quiso hacer Dios es el que quiso hacer el pacto con Abraham, pero Abraham como que se durmió y Dios hizo el pacto solo mientras él estaba durmiendo? Dios dividió así los animales muertos y pasó con Abraham así por el medio, pero Abraham estaba medio dormido, no hizo nada. Realmente Dios es el que hizo todo allí. Así también en tu vida, vos no recordás el hecho, pero Dios hizo todo. Jesús hizo todo por vos, Él murió por vos. Vos no existías, pero Él hizo eso por vos. Bueno, en su mente sí existías y tus pecados también eran existentes para Él, pero Él cargó todos tus pecados en la cruz de gracia. ¿Dónde estaban tus obras ahí? ¿Dónde estaban tus méritos? No existían. Y esto es lo que no entienden los que preguntan y calumnian a Pablo, que él predica una gracia que da motivos a pecar. Al contrario, da motivos a querer vencer al pecado, pues eso está en concordancia con lo que hace la obra de Cristo en la cruz. Hace que querer vencer y querer y hacer obras justas. Y bueno, con esto me despido. Espero que hayan entendido mejor que cómo fuiste tú bautizado en su muerte y qué aspectos apunta esto del bautismo en la muerte, el aspecto legal y el aspecto, por así decirlo, más táctil, el aspecto espiritual, que nos dio una nueva naturaleza que sí nos hace vencer, que sí nos da un querer nuevo, que sí nos hace vivir
en novedad de vida, y que de hecho vamos a resucitar sí o sí, porque Cristo resucitó con un nuevo cuerpo. Nosotros también vamos a resucitar luego con un nuevo cuerpo, y todo por fruto de lo que Cristo hizo en la cruz. Y bueno, esto es lo que quería recordarles, y concluyo que Pablo apela aquí que uno tiene que vivir por fe, como luego va a decir, en esto que Cristo hizo. Pues es un hecho consumado, que todos nuestros pecados fueron perdonados y que podemos vencer al pecado. Es un hecho, Él nos mató ahí para siempre al pecado, de tal manera que somos vivos para Dios ahora. Y también tenemos que considerar que ahí Dios también como que nos dio las fuerzas, pues también nos cambió ahora espiritualmente para poder vencer al pecado. Bueno, con esto concluyo. Espero que les haya aclarado mejor estas ideas que a veces al leer así nos cuesta un poco. Pero bueno, que tengan un buen día en Cristo Jesús.